¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Estudiando Contaduría. Y bueno, vamos a darle seguimiento cómo cargar los documentos en el registro que uno hace en Ceneval para poder hacer más adelante el examen para acreditarlo y bueno, pasarlo obviamente el día que se nos asigne, ¿no? Vamos a hablar sobre los documentos. Recuerden que hay una parte que tienes que registrarte primero, meter cierta información y posteriormente te piden documentos. Documentos que debe de tener incluso antes de hacer todo el trámite relacionado con el Ceneval. Vamos a leer la información y bueno, vamos a comenzar. Preparación de documentos. Los interesados en presentar el Acreditabash deben tener a la mano los siguientes documentos en formato digital. Recuerden las personas lo siguiente, si eres una persona que va a cumplir casi 18 años, incluso el mero día del examen. Si al momento de registrarse el interesado es menor de edad y cumple 18 años antes o el mismo día del examen, será considerado con esa calidad durante el proceso de evaluación, por lo que debe presentar los documentos que se indican para los sustentantes menores de edad. Muy bien, empezamos, vamos a ampliar un poquito esto. Eres mayor de edad, ocupas la clave única de registro de población CUR. Identificación oficial vigente con fotografía, puede ser la credencial para votar, o el INE, mejor conocido, o el pasaporte, ¿verdad? Y bueno, si eres menor de edad, debe ser la CUR, la identificación oficial de, ya sea de tu papá o de tu mamá, la carta responsiva del padre o tutor, obviamente debe estar llenada por medio de la computadora y después impresa y firmada. Documento que acredite la representación legal del sustentante, si es menor de edad, obviamente el acta de nacimiento o una copia certificada del acta de tutela por parte de un juez, ¿no? Muy bien. Ya teniendo esos datos, las características que deben cumplir los documentos en formato digital son los siguientes. Foto a color, sin reflejos ni sombras. Significa que todos los documentos deben de ser a color. Archivo en formato JPG o PNG. Tamaño máximo 3 megabytes. Una resolución de 1024 por 768 o más. Una calidad de 72 ppp o más. La orientación del texto de los documentos deberá ser horizontal y cada documento deberá abarcar la totalidad de la imagen. Algunas recomendaciones para evitar errores en la carga del documento. Considerar que los datos ingresados en el registro, nombre, CUR y fecha de nacimiento, así como la estructura y el contenido de cada documento son verificados en el momento de la carga. En caso de existir alguna diferencia, no serán cargados. Muy importante, obviamente todo se va a relacionar. Tu nombre completo va a ser igual al que tienes en la CUR. Y lo que tienes en la CUR es obviamente lo que está en la fecha de nacimiento. En el caso de la carta, esta no se deberá firmar o rubricar en los costados, hacerlo únicamente al final de la página. Referente a la carta responsiva, significa que no la vas a firmar digamos, por los lados, etcétera. Siempre al final de la página. En el caso de la CUR, verificar que los datos principales, títulos y encabezados del documento sean nítidos, es decir, que realmente se vean. No se vean con sombras, no se vean muy oscuro, no se alcancen a distinguir las letras o los números. En el caso de impresiones antiguas de la CURP, es necesario actualizar el formato del documento en la página de SEGOP, que es Consultas CURP MX, o del RENAPO, ¿no? Que es parecido. Prácticamente son las páginas oficiales donde tú puedes entrar y puedes sacar tu CURP, obviamente. Recuerden que en la parte de abajo debe decir verificación o verificado por registro civil. Las imágenes deberán abstenerse del documento original, es decir, no vas a sacar una copia del documento y luego otra copia y de ahí vas a sacar el escaneado. Evitar que provengan de copias fotostáticas de documentos, tiene que ser del original. En las imágenes, reducir al mínimo la inclinación del texto de los documentos. La orientación del texto de los documentos debe ser horizontal y la calidad mínima de los documentos es de 72 ppp. Aquí un ejemplo de documentos, este es la CUR a color. Debe ser a color. Aquí ponen un ejemplo, debe estar correctamente cada una de las letras, palabras, números, claves, obviamente correcto.
Tu nombre obviamente correcto, entidad de registro, folio, fecha de inscripción. Obviamente este es un ejemplo. Y recuerden que aquí en la parte de abajo dice verificado. Es decir, está correcto tu CUR. Así como está aquí la CUR, deben escanearla totalmente a color. Credencial para votar. En el caso de los menores de edad, obviamente no le van a pedir la credencial para votar, pero sí la credencial para votar de ya sea papá o mamá. Y debe estar tanto de ambos lados y a color y que se vea obviamente visible, ¿no? Aquí obviamente lo que es este documento, pues es obviamente una identificación real, por lo cual por eso la pusieron así, para que no se viera, ¿no? Obviamente así no la debes de mandar. O el pasaporte en dado caso, que sería esta parte principal, la que puedes obviamente poner. Carta responsiva para sustentantes menores de edad, más o menos es este documento, donde viene pues la información del menor de edad, la edad que tiene, su CUR, su domicilio, un correo electrónico, datos del padre o tutor, nombre del padre, se identifica con, pues obviamente la credencial para votar, nombre de la madre, se identifica con credencial para votar, nombre del tutor, se identifica con credencial para votar y documentos que acrediten la paternidad o tutoría del acta de nacimiento en este caso, ¿no? Y obviamente pues aquí la firma como debes de ponerlo, ¿no? Este documento prácticamente se tiene que llenar en la computadora, obviamente dentro del sistema, y obviamente imprimirlo y firmarlo en la parte final. Haz de cuenta que aquí no se puede firmar, ni acá, solamente en la parte final. Tu acta de nacimiento del menor de edad, más o menos debe ser así, a color. Y carga de documentos, ¿cómo se hace? Bueno, ingresar al sitio señalado en el registro y capturar los datos que se solicitan, que sería folio, fecha de nacimiento, el token y el código. Para mayores de edad, revisar cuidadosamente su CUR y en caso de ser incorrecta, pues modificarla. Para menores de edad, revisar cuidadosamente su CUR y en caso de ser incorrecta, pues modificarla. En caso de ser menor de edad, capturar los datos del padre o tutor que lo representan tal como aparece en la identificación oficial. Importante, documento que acredite la representación legal de sustentante menor de edad. Acta de nacimiento cuando el sustentante es representado por su padre o madre, o copia certificada del acta de tutela o copia certificada de la sentencia emitida por el juez competente. Es decir, no tienes mamá, papá y es un tutor, pues ese sería el documento. Y bueno, dice, al ser menor de edad deberá capturar el nombre completo de su tutor. Aquí obviamente van a poner el nombre del tutor. Entrar a la sección carga de documentos. Y obviamente aquí dice carga de documentos y en este caso el ejemplo de quién es la persona. Importante, simplemente te dice tus documentos pasarán a un proceso de validación por parte de las instituciones oficiales. Si tu CUR no está registrada, no es auténtica o no la adjuntaste, no podrás obtener tu certificado o título, pero sí podrás presentarte la aplicación. Es decir, todavía por alguna razón, a lo mejor tu CUR no está disponible o algo por el estilo, te permiten hacer el examen. Y aunque lo pases, sí tienes que modificar la CUR porque más adelante te lo van a pedir para hacer el certificado. Para tener acceso a la aplicación del examen, deberás presentar en original y en buen estado tu identificación oficial o los documentos probatorios de tu papá o tutor. Selección del documento por cargar. Entonces vamos a darle un poquito más zoom. Más o menos así está el nombre de la persona donde está registrado. Luego dice aquí descargar formatos, instructivo para la solicitud de admisión, la preparación de documentos y el registro y carta compromiso del sustentante. Luego recomendaciones para evitar error en la carga de documentos y bueno, lo que ya hemos visto, ¿no? Y luego dice, estimado sustentante, su expediente no está completo, le falta documentos por cargar. Por cargar, no por cargar, por cargar. Entonces, vas a seleccionar el documento a cargar por partes, ¿no? La CUR, y ya pues obviamente pones CUR, ¿no? Identificación, la parte anversa, después la parte reversa o pasaporte, acta de nacimiento y carta compromiso, ¿no? Vas cargando documentos. Luego buscar el archivo del documento por cargar, obviamente eso sería, obviamente ya que lo tengas en tu computadora y pues ya lo vas subiendo, ¿no? Y pues aquí te aparecen las recomendaciones que ya hemos leído constantemente. Verificar que se haya cargado. Obviamente aquí se va a poner un listado de documentos que están cargados. Se va a poner el número, es decir, cuál pusiste primero,
el nombre del archivo, tipo de documento y observaciones. En caso que hice en proceso de revisión, significa que, pues bueno, todavía no te han dicho si está todo correcto, ¿no? Posteriormente tienes que estar revisando la página y aquí en observaciones te va a decir todo bien o sabes que vuélvelo a hacer, ¿no? Para dar seguimiento a la carga de documentos deberá ingresar continuamente al sitio señalado para verificar el dictamen de la revisión de estos. Si alguno de los documentos presentan error, deberá corregirlo en un plazo que no exceda de 5 días hábiles a partir de la fecha en que el Ceneval le haya notificado de tal situación, conforme a los comentarios que le señale hecho, lo cual deberá volver a cargarlos para su revisión y en caso de no corregirlo, pues no se dará continuidad a la solicitud. Obviamente, pues ya no vas a poder hacer nada, ¿no? Y aquí pues tenemos el ejemplo de que está cargado y en proceso de revisión. Luego, comunicarse al Departamento de Información y Atención al Usuario para resolver cualquier duda sobre el proceso del registro del examen o carga de documentos, en dado caso que tengas pues una duda de cómo hacerlo, ¿no? Y pues ya prácticamente pues sería todo, ¿no? Entonces realmente pues está sencillo la carga de documentos y bueno, recuerden que ocupan CUR, acta de nacimiento, carta de compromiso si eres menor de edad y la identificación. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar, obviamente, el instructivo para la carga de documentos para posteriormente hacer su examen Ceneval. Y bueno, falta otra información sobre el registro y posteriormente ya vamos a hablar sobre las áreas temáticas y empezar a dar las clases de manera gratuita. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.